Los que no. Ah, buen grupo, entonces no sabéis en lo que os habéis metido. No sabéis en lo que os habéis metido. No. Si podéis tomar asiento, por favor. Podéis tomar asiento para poder compartir en esta mañana. Me decía Javier que era un tiempo en el que estáis más líderes y son personas que de alguna manera u otra estáis sirviendo. Y yo estaba luchando acerca de qué compartir, porque siempre tengo una lucha cuando tengo que compartir a líderes. Y yo quisiera hablaros, nosotros somos una iglesia en España. España es un país que todavía tiene que ser alcanzado por el Evangelio. Hay 46 millones de habitantes y hay en torno a, no llega a 500.000 creyentes en total. Es una cifra ínfima. Los creyentes que hay en todo el norte de España, pues cabrían en alguna de estas mega iglesias que hay por aquí. Y los creyentes que hay en toda nuestra provincia, en la provincia de Lugo, cabrían en esta iglesia llena, entre arriba y abajo. Casi todos cabrían acá. Y sin embargo, tenemos un reto, decía por la mañana, misionológico, de plantar iglesias en muchos lugares. ¿Pero qué clase de iglesia? Y os quiero hablar a un nivel distinto. Porque cuando uno planta iglesias, si uno edifica una iglesia, tiene que saber qué clase de iglesia. Y yo quisiera hablaros hoy de un mensaje que cuando yo entendí esto y el Señor me mostró esto que os quiero compartir, pues empecé a ver la iglesia de otra manera. Quiero que me acompañéis al libro de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Hechos. Dice así. ¿Podría tener aquel botellín de agua? ¿Sí? ¿Aquella botella? Sí, gracias. Muchas gracias. Si me la abras ahí, ya. Tú que eres bueno. Que Dios te lo pague con muchos hijos. Dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día,
Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este pasaje termina con el crecimiento de la palabra de Dios, la iglesia creciendo y multiplicándose. Pero sin embargo empieza con un ambiente muy duro, muy hostil, un ambiente muy difícil, un ambiente en el cual Herodes acaba de matar a Santiago, el hermano de Juan, que por cierto dicen que está enterrado allá en Galicia, en mi tierra, y vienen miles y miles de personas a visitar Santiago porque es el único lugar del mundo donde se supone que hay unos huesos de un discípulo directo de Jesucristo. Y peregrinan miles de personas para visitar la tumba del apóstol. Pero vemos un ambiente muy hostil y muy difícil, y a un tiempo vemos el crecimiento de la palabra y vemos el crecimiento de la iglesia. A veces tenemos el concepto erróneo de que la oposición y la persecución y el ambiente hostil implica que nos va a ir mal. Y la palabra de Dios, en los contextos de hostilidad y en los contextos de persecución, es precisamente donde la iglesia brilla más. Así que vemos un territorio difícil, un ambiente hostil y un crecimiento y multiplicación de la iglesia y de la palabra de Dios. Y dice que eso, que Herodes había matado a Jacobo, a Santiago, y entonces que ahora, como le había agradado tanto al pueblo judío, ahora pensaba matar a Pedro, porque así se los ganaba. Y en este contexto de la persecución de Herodes a la iglesia, este texto nos habla de 3 puertas de las cuales os quiero hablar. 3 puertas. 3 puertas que aparecen claramente en el texto. El verso 6 aparece la primera puerta, que es la puerta de la celda, de la cárcel, de la celda de Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba en su cárcel y había una puerta, custodiado por 2 soldados, uno a cada lado de sus brazos, con 2 cadenas, y 2 a la puerta. 4 turnos de 4 soldados, 16 soldados en total. Que por cierto, después los mata Herodes. Cuando Pedro es liberado por el ángel, Herodes investiga y simplemente pagan con su vida el hecho que el preso se escapara. Y dice que esta puerta, Dios envía a su ángel, y cuando envía a su ángel, que es como vimos antes, la puerta se abre, y se abre de una forma sola. Es una puerta abierta. Después en el verso 10, la puerta personal de Pedro es una puerta abierta. En el verso 10 dice: habiendo pasado la primera está la segunda puerta, que es la puerta de la ciudad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron la calle y luego el ángel se apartó de él. La puerta de la ciudad, que también es una puerta, la de la ciudad, que se abre y se abre sola. Es una puerta abierta. La puerta personal de la cárcel se abre por acción del ángel. El ángel acompaña a Pedro hasta que están en la puerta de la ciudad, la puerta de hierro, una puerta dificilísima de abrir, se abre y Pedro sale. Y finalmente vemos en el versículo 13 y 14, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, la iglesia estaba reunida en casa de María, la mamá de Marcos, de Juan Marcos. Dice que cuando llamó a la puerta del patio salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, que de gozo no abrió la puerta. Es decir, que vemos que la puerta de la cárcel personal, de la celda personal, estaba abierta, la puerta de la ciudad estaba abierta, pero en el texto la única puerta que no estaba abierta era la puerta de la iglesia. La puerta de la iglesia sigue cerrada. Nuestra convicción y mi convicción personal es que como nunca
antes en la historia, jamás, Dios está abriendo los corazones y las puertas de las vidas de las personas. Nunca antes. Nunca antes se está viendo tantos convertidos a lo largo y ancho del mundo, de norte a sur. Estamos oyendo historias de milagros, resurrecciones de muertes, milagros creativos. Yo he sido testigo de milagros impresionantes. Dios me ha permitido ver con mis ojos milagros impresionantes. Cosas increíbles. En todas partes están sucediendo milagros. La explosión del Evangelio es lo más increíble que puede haber. Actualmente los sociólogos hablan que el grupo no bélico de más crecimiento en el mundo es la iglesia pentecostal o los movimientos pentecostales en todo el mundo. El Islam crece en torno a un 2,7% y el cristianismo está creciendo en torno a un 7%. 6,97%. Es decir, que triplica, casi duplica, más que duplica el crecimiento del Islam. El río de Dios, con todo su fuego, está creciendo en todas partes. Es decir, la luz del Evangelio está resplandeciendo a muchas personas. Dios me ha permitido estar en congresos mundiales en Hong Kong y ver cómo allí hermanos que contaban testimonios en todo el mundo y gente no sospechosa de ser muy carismática o pentecostal como nosotros, gente muy tradicional, diciendo que cuando llegaban a evangelizar a tribus de la India, incluso del interior de China, el Espíritu Santo se les había adelantado, se había aparecido Jesucristo a personas, habían ocurrido milagros, señales tremendos. Nosotros somos testigos en las misiones que hacemos entre los pueblos bereberes en el norte, en Marruecos, entre las montañas del Atlas, pueblos nómadas. ¿Cómo empezó la obra que tenemos allí hoy, más de 1000 y pico convertidos? Porque cuando unos hermanos nuestros fueron guiados por el Espíritu Santo, una historia muy rocambolesca, como Dios les llevó a las montañas, en un lugar que es absolutamente desierto, solo hay rocas, piedras. Pueblos nómadas que levantan sus tiendas árabes y se mueven por todo el desierto. Llegan allí y 2 pastores y van a visitar ese lugar y ya les estaban esperando con un recibimiento, una tienda, la cena, todo preparado. Y el jefe de la tribu dice: Dios se me apareció en un sueño, me dijo que venían unos hombres a hablarnos de la verdad. Vengan, siéntese y aquí estamos escuchando. Eso está ocurriendo en este momento. También creo que Dios ya está abriendo las puertas de las ciudades. A veces hacemos y hemos hecho, al menos en España, y seguro que ustedes aquí también, actos de todo tipo. Hemos orado, hemos rodeado la ciudad. Claro, nuestra ciudad es muy fácil porque tiene una muralla romana que tiene esos 20 siglos, 2000 años. La ciudad se funda en los tiempos de Jesucristo y hay una muralla gigantesca que rodea la ciudad y ahí la rodeamos en oración constantemente. Y rodeamos la ciudad y hacemos actos proféticos y derramamos aceite y lo que haga falta. Y Dios ya ha abierto las puertas de las ciudades como nunca antes. Yo estoy asombrado de 2 cosas que me han ocurrido aquí en Los Ángeles. 2 cosas. Una es la cantidad de iglesias que he visto. Ustedes no se dan cuenta de dónde viven. No tienen ni idea. Viven en los lugares más privilegiados del mundo en cuanto al Evangelio, frente al desierto que hay en el resto del mundo. La otra cosa que me asombró es la cantidad de carros que hay. Es terrible conducir por aquí, pero bueno, a todas horas y en todos lugares. Esto es la invasión extraterrestre, pero bueno, uno está así. Ahora, la oración que hemos hecho por las ciudades y en las puertas de las ciudades, nosotros creemos que Dios ya ha abierto esas puertas. El problema es la puerta personal de las cárceles personales de las personas, ni siquiera las puertas de la ciudad. El problema en el texto está en la puerta de la iglesia. Era la única que permanecía cerrada. Dios abre la puerta de la celda, Dios abre la puerta de la ciudad, pero cuando Pedro llama a la puerta de la iglesia no le abre. Interesante. Una puerta cerrada. Y seguimos diciendo: es que el terreno es muy duro. Es que qué mal está el mundo. Es que miren las leyes. Es que mira así, que si los gays, que si no sé qué o no sé cuánto. Siempre decimos lo mal que está el mundo. Bueno, no está tan mal como aquí, que se juega la vida por el Evangelio. Nosotros no sé exactamente qué es lo que nos jugamos. ¿Un nivel un poquito menor de comodidad? Ni eso. Si queremos ver el Evangelio avanzar y queremos ver una ciudad impactada y una tierra impactada, y más en el día de hoy, que es un día de misiones, si queremos ver eso, tenemos que abrir las puertas de la iglesia. Generalmente yo me he encontrado que la mentalidad de los creyentes
y quiero hablar a vosotros como líderes, como siervos, personas que están sirviendo en diferentes áreas de la iglesia. La mentalidad de mucha gente es que piensa que quienes están cerrados son ellos. Sin embargo, el texto dice que quien estaba cerrada es la iglesia. De que pensamos que no, es que la gente está cerrada, no quiere saber del evangelio. No, es que las puertas están cerradas, no quieren saber del evangelio. Y ellos oraban y oraban porque Dios liberase a Pedro. Y cuando Dios libera a Pedro no lo creen. Ni siquiera lo creen. Dicen, no, imposible, eso no puede ser. No estaban, y es que no es que estuvieran orando por la ventana 1040, no estaban orando por las misiones mundiales, estaban orando para que Dios liberase al Pedro y no lo matase Herodes. Dios contesta su oración y son absolutamente incrédulos. Otros dijeron, es su ángel, no es Pedro, es su ángel. Y finalmente, cuando le abren la puerta a Pedro, dice que quedan atónitos, sorprendidos. Quedan de una forma tan, con la boca abierta, como dice, así como las películas que sean en congelados, ¿no? Se quedan sorprendidos, maravillados. ¿Por qué? Porque ellos creían que el mundo era el que estaba cerrado y descubren que el mundo es el que está abierto. El que está cerrado son ellos. Una iglesia cerrada. Porque ellos creían que Dios no era capaz de abrir puertas. Ellos creían que Dios no podía intervenir. No podía en la historia accionar de forma de liberar a un hombre. Pero cuando la iglesia se abre y se abre a la sociedad y se abre a la ciudad, cuando la iglesia empieza a abrir sus puertas, como hicieron ellos, lo primero que hace una iglesia es sorprenderse de lo que Dios ya está haciendo fuera, en el mundo. Y me encuentro con demasiadas iglesias y no voy a hablar aquí pensando que esta iglesia es una iglesia cerrada. No lo creo, por la visión que he visto y conozco. Pero sí quiero que fundamentaros en vuestra fe y fundamentar el por qué una iglesia como la vuestra es una iglesia de puertas abiertas y mirando al mundo y mirando a la comunidad. Y yo me encuentro con que hay iglesias cerradas y esta iglesia en este momento estaba cerrada. Y yo creo que hay 4 razones o 4 pistas, digamos, por las cuales una iglesia a veces está cerrada. Y son 4 pistas que quiero sacar de este texto, 4 razones que os quiero compartir en esta tarde. La primera es muy sencillita. La iglesia está cerrada, muy sencillo, porque está encerrada. Y dice, uy, Marcos, ¿para eso vine por la tarde, para semejante revelación? Sí. La iglesia está cerrada porque está encerrada. Fíjate el versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, es una iglesia que está, la puerta cerrada, ¿verdad?, pero mirando hacia adentro. Está cerrada hacia adentro. Ahora, no estaban haciendo nada malo. Estaban reunidos, estaban orando. Era una iglesia con una buena espiritualidad. Era una iglesia con un grupo de oración. Era una iglesia, si quieres, hasta con un grupo celular. Vamos a poner en términos modernos y actuales. Estaban allí reunidos. Sabían la gente que si había que orar por alguien, sabían a dónde había que ir. No había descontrol, no había desorden. Sabían que allí estaba la iglesia reunida orando. Pero tal vez piensen que todo el mundo está como ellos, encerrados. Pero no es así. ¿Por qué no ven las puertas abiertas? ¿Por qué no vieron las puertas de la cárcel abiertas? ¿Por qué no vieron las puertas de la ciudad abiertas? Porque no estaban ni en las puertas de la ciudad orando, ni en las puertas de la cárcel orando. Estaban encerrados. Y entonces, en lugar de ver lo que Dios ya estaba haciendo en la calle, seguían encerrados en su iglesia. No eran capaces de ver que Dios ya se está adelantando y está accionando, está moviéndose, contestando nuestras oraciones. Entonces seguimos encerrados, proclamando. En vez de Jesucristo, fijaros que el mensaje de Jesucristo es id. Si nosotros, sin embargo, nuestro mensaje sigue siendo venid. Interesante. Venid. Y Jesucristo dice, de eso nada, tienes que ir. No hay iglesia que contenga una ciudad, por muy grande que sea. El asunto no es llenar la iglesia, el asunto es llenar la ciudad de creyentes. Llenar la ciudad con el evangelio, llenar la ciudad con el reino de Dios. Por eso nuestra iglesia
al menos yo lo entendí con mi propia iglesia, la que Dios me ha permitido pastorear, fundar, se encierra cuando permanece ajena a lo que Dios está haciendo fuera y no ve. El lugar de la iglesia nunca fue el templo. El lugar de la iglesia nunca fue el templo. El lugar de la iglesia es la universidad. El lugar de la iglesia es el mercado. El lugar de la iglesia es el trabajo, son los negocios. Es un grupo de gente que se disemina por toda una población y penetra todas las redes sociales, y la iglesia está ahí presente. Entonces, cuando la iglesia está presente en esos lugares, ve lo que está Dios haciendo. Entonces puede venir a una reunión de oración y dice, es que la tierra está... No está, mira, un amigo mío está recibiendo al Señor, he hecho esto, y una persona, pude orar por un enfermo y se sanó, mi vecino llamó a la puerta diciendo, necesito de Dios. Ocurren cosas que puedes traer al culto y compartirlas. Es un cambio de paradigma. Yo siempre digo que no es que siempre predicamos eso de, bueno, yo ya no lo creo, de que Dios tuvo al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo hebreo 40 años dando vueltas por el desierto cuando lo sacó de Egipto. Como desobedecieron, en castigo 40 años dando vueltas. No, yo no lo creo. No es que Dios tuvo al pueblo 40 años en el desierto. Dios hubiera entrado en la tierra prometida ya. No era el plan de Dios. No era lo que Él quería. Dios quería entrar ya. No es que Dios tuvo al pueblo en el desierto, es que el pueblo tuvo a Dios en el desierto, que es distinto. Entonces nos quedamos en el desierto y Dios dijo, muy bien, ¿queréis quedaros en el desierto? ¿Me quedo en el desierto? No hay problema. Entonces les enviaba comida, les enviaba maná, codornices, pero también vino desobediencia, pasaron más de 7 pecados diferentes que vinieron 7 juicios, hubo cultos pentecostales, temblaba el monte, había cosas estupendas. Pero que ellos mantuvieron a Dios en el desierto. Eran ellos los que le retuvieron ahí, porque la voluntad de Dios no era estar en un desierto, sino que poseyera la tierra prometida. Igual que la voluntad de Dios nunca es que la iglesia esté entre 4 paredes de un local, sino que esté penetrando el mundo. Por eso digo que la iglesia está cerrada cuando se encierra. Y por eso no podemos proteger ni siquiera a nuestros jóvenes de, ay, no vayáis ahí, que es pecado. Y si no van ellos, ¿quién va? No hagáis eso, que si celebramos, ¿quién va a estar? Si no está la iglesia en los lugares donde abunda el pecado, ¿cómo va a sobreabundar la gracia? Si la iglesia no sale y abre las puertas y sale, ¿cómo va a hacer el mundo? La segunda razón por la que creo que está cerrada la iglesia está cerrada porque no cree. Fijaros en un asunto. Cuando Rode, esta niña, dijo que era Pedro, ¿qué le dijeron? Verso 15. Mira qué espirituales estos hermanos que estaban en la reunión de oración. Entonces la hermana viene con una buena noticia. Estás loca. El cuestionamiento es que estás loca. No podían creer. Ellos seguían orando por algo que ya había sucedido. Seguían orando por algo que Dios ya había contestado. Señor, salva la ciudad. Dice, pero sal a predicar, que ya está. Señor, abre las puertas, pues si ya están abiertas. Señor, detén la mano de Herodes, pues si ya la detuve. Pero como ellos no podían ver lo que había sucedido, porque estaban dentro, eran incapaces de entender el propósito de Dios para la ciudad, para la salvación. ¿Y qué le pasaba a esta gente? No creían. No creían que Dios pudiese contestar su oración. Oraban sin creer. Y yo me cuestioné, que yo muchas veces hice lo mismo. Oré por muchas cosas que en el fondo pensaba que no iban a suceder. Señor, abre las puertas de la ciudad. Y en el fondo dice, sí, pero eso, como aquella mujer que oraba, porque dice, leyó la palabra de Dios que si dijeras a este monte que se eche al mar, se echará. Y entonces ella tenía un monte delante de la ventana de su casa que le interrumpía todo. Dice, este monte que me está estorbando desde hace tantos años, la palabra de Dios dice que se va a echar al mar. Así que antes de acostarse, irse a la cama, oró, en el nombre de Jesús, monte, échate al mar. Y se acostó tan tranquila. A la mañana siguiente se levantó, abrió las ventanas y allí estaba el monte. Dijo, ya sabía yo que no se movería. Claro, ella proclamó, pero su corazón creía otra cosa. Tenía ya establecido que no iba a suceder. ¿Y qué ocurrió? No sucedió.
Si creemos que no va a suceder, ¿por qué oramos? Mira, la mayor locura que pueda existir es la oración. ¿Tú sabes qué locura es? Que yo estando aquí, a 6.000 millas de mi casa, pueda hacer una oración y creer que Dios me está oyendo y que pueda tocar a mi hermana o a mi hermano o a alguien que esté enfermo de la iglesia. ¿Cómo uno puede creer eso? Eso es de locos. Cuando llegas a creer esa locura, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? Que Dios me está oyendo y está respondiéndome a 6.000 millas. Humanamente dirías, esto es de locos. Entonces, ¿por qué no creemos y nos cuesta creer que lo que pedimos realmente Dios lo quiere hacer? Ahora, hubo otros que nos dijeron, estás loca. Otros decían, ellos decían, es su ángel. Y me encanta esto. Me encanta cuando dicen, es su ángel, ¿verdad? Porque muestra muy bien que no dejaban de ser, o muchas veces no dejamos de ser, teóricos de la fe. Es decir, tenían una teología respecto al mundo angélico. Habían desarrollado en la corta y temprana edad de la iglesia toda una teología con respecto al mundo celestial. La tenían. Pero eran incapaces de creer, no es su ángel, que Dios podía mover un ángel, que fue lo que pasó, que vino de la misma presencia de Dios, entró en el mundo natural y liberó a un hombre. Eso no. Creo en la teología de los ángeles, pero que los ángeles vengan y accionen, es decir, interactúen en mi historia, en mi realidad, eso no. Ya estudiaré teología sistemática, los mundos ángeles, los demonios, los ángeles, todas esas cosas las creemos aquí. Pero ¿de qué sirve una teología de ese tipo si no me vale para mi vida? Es nada más que es una fe racionalista. ¿Sabes qué es en el fondo? Incredulidad barnizada de fe. Es incredulidad que la barnizo de fe, con conocimiento. Es su ángel, pero el ángel de Dios había venido y liberado a Pedro. Eso no lo creo. Fíjate qué estado la de la iglesia. Por eso hay que empezar a creer en lo sobrenatural de Dios en nuestros contextos. Hay que empezar a creer que Dios hace milagros en cualquier momento, en cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Y no creer, leía una estadística que encontré y la tengo aquí, que es acerca de lo esquizofrénica que es a veces la sociedad americana. Los creyentes americanos, es una encuesta hecha entre creyentes americanos, además creo que de Asambleas de Dios, para vuestro honor. Y dice, fíjate una encuesta que dice así. Se determinó lo siguiente en la encuesta. El 10% de los miembros no pudieron ser hallados. El 20% de los miembros nunca asiste a la iglesia. El 25% admite que nunca ore. El 35% admite que no lee su Biblia. El 40% admite que nunca hace contribuciones a la iglesia. El 60%, que no es el caso de nuestra iglesia, pero es para que veamos la realidad del contexto en el que vivimos, el 60% nunca da para misiones. El 70% nunca asume responsabilidad dentro de la iglesia, que no es vuestro caso. El 85% nunca invita a nadie a la iglesia. El 95% nunca ha ganado a nadie para Cristo. Pero el 100% cree que irá al cielo. Interesante. Esto es esquizofrenia pura. Es decir, es una disociación entre lo que digo creer y entre lo que vivo. Y hay una iglesia que cuando Dios responde a la oración no lo cree. Es Pedro, estás loca. Es Pedro, es su ángel, pero los ángeles eran los que habían liberado. Entonces, la iglesia está cerrada porque está encerrada, en vez de estar en la comunidad, en las calles, en las plazas, en la universidad, en los negocios. La iglesia está cerrada porque hay una parte que no cree, que su fe es una fe racionalista, como decía, es incredulidad maquillada puramente de
de fe, es un barniz de fe, maquillado de fe. Pero también hay una tercera razón. La iglesia está encerrada porque los que sí creen se encierran. Vimos que hay un sector de la iglesia que no cree, pero hay un sector de la iglesia que sí cree. Porque vemos a Rode, hay una parte que cree. Rode dice que creyó. Cuando salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, con gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es decir, hay una parte de la iglesia que sí cree, hay una parte que se ha abierto al poder de Dios, hay una parte que cree que Dios hace maravillas y que Dios puede liberar, pero son como Rode, tienen las buenas noticias, pero van y cuentan las buenas noticias dentro de la iglesia. Y se la cuentan a los que ya son creyentes. Dice que vino, no abre la puerta de la iglesia, cree, está llena de gozo, tiene buenas noticias, ella sí cree en el poder de Dios, cree que Dios contesta la oración, pero sigue dentro, contando esas buenas noticias al resto de los hermanos. Mirad, hermanos, este es el gran problema muchas veces de la iglesia. Muchos hermanos que son renovados por el Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de la visión, que sintonizan la voz de Dios, se abren al Señor, se llenan de gozo, como Rode que se llenó de gozo, de unción, pero que proclaman todas esas buenas noticias dentro del templo. Y escúchame bien, renovación espiritual sin misión es una trampa, es puro narcisismo espiritual. Narciso era un hombre, una leyenda griega, que se veía tan guapo, se vio en el estanco, era tan maravilloso, tan guapo, qué guapo soy maravilloso, ay qué lindo soy, qué lindo. Se acercó tanto al estanque porque casi se miraba que cayó al estanque y se ahogó. De lo guapo que era. Y hay iglesias que son así. Tienen un fuego, tienen una unción, tienen un tal y todo lo gastan en dentro. Y el mundo que les rodea sin conquistar. Yo dije, en mi iglesia no. Nunca, jamás. Eso es una trampa. Siempre recuerdo aquella historia de unos hombres que pidieron una subvención al gobierno porque querían establecer una empresa de aceite industrial, de maquinaria, aceite como para los carros, un aceite industrial. Y entonces piden una subvención, compran una nave industrial gigantesca, allí meten una maquinaria grande, y allí producían. Entonces viene el inspector del gobierno a ver en qué habían gastado los cientos de miles de dólares que habían invertido allí. Dice, bueno, venimos a hacer la inspección, a ver si ustedes han gastado como deben la subvención, el dinero que les hemos dado. Dice, sí, cómo no, vean. Entonces les enseñan una máquina gigantesca, por aquí metemos los productos, pasan por acá, después pasan por allí, y vienen y les enseña todo. Larguísima aquella maquinaria gigantesca que tenían invertida. Y todo les enseña, todo. Aquí se recoge el aceite, que es el que se usa, todas esas cosas. Entonces, después de enseñarle la fábrica, el inspector dice, bueno, pues ya se puede ir. Dice, está muy bien gastado el dinero, pero me falta un apartado de la empresa que no me han enseñado. Dice, ¿cuál? No hay más. Dice, sí, el de distribución y venta. Dice, no tenemos. Dice, hombre, por favor, ¿cómo no van a tener distribución y venta? Entonces, ¿qué hacen con todo el aceite que producen? Dice, lo usamos para engrasar toda esta maquinaria. Una bonita historia que refleja la vida de muchos. Todo lo que producen es para mantener la maquinaria funcionando. Si no hay misión y no hay proyecto, y hoy esta mañana hemos hablado de misión, y esta iglesia tiene misión, pero una iglesia sin misión es una iglesia muerta. Lo único que hay es autoadoración. Y la autoadoración se ve cuando dice, ¿qué culto tuvimos? ¡Wow! Hubo 300 almas, dicen algunos, me dicen a mí. Muchas almas hubo presentes. ¿Qué pasa? ¿No había cuerpos? ¿Solo almas? Yo qué sé, me imagino fantasmas ahí, ¿no? Entonces, como si no hubiera cuerpos. Entonces, a mí eso de las almas presentes siempre me llamó mucho la atención, porque yo creo que, en fin, sobre todo, lo que suele haber es al revés.
suelen estar los cuerpos presentes, pero el alma pensando en otro lugar, ¿no? En lo que tengo que hacer después, aunque suele ser al revés en ese sentido. Pero hay gente que se le llena la boca con grandes cosas para Dios, pero todo es dentro, todo es dentro, todo es, sí, Señor, yo por ti, como no os acordáis, bueno, si no lo sabéis, lo cuento, de aquel novio que le escribe una carta a su novia y dice, María, María, yo por ti escalaría los montes más altos, conquistaría los 8000, todos los que hay, yo por ti, María, bajaría a las profundidades del mar, yo por ti cerraría las bocas de los leones, yo por ti apagaría los fuegos impetuosos, yo por ti, María, le escribía esa carta de amor, enfrentaría ejércitos y sufriría lo indecible. Yo por ti, María, moriría. Iré a verte este domingo si no llueve. Si llueve ya no. Entonces con Dios hacemos igual. Los cristianos no cuentan mentiras, las cantan. Las cantan todo el tiempo. Quebranta mi vida. ¿Tú sabes que Dios quebrante tu vida lo que significa? A mí a veces me da temor cantar ciertas canciones. Por eso os he dicho, los cristianos no cuentan mentiras. No, las cantan. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si los que sí están llenos del Espíritu creen y lo mejor que tiene la iglesia lo usa para mantener la propia maquinaria, el mundo sigue sin alcanzar. Y tenemos que mandar, enviar, diezmar a los mejores para alcanzar este mundo perdido. Y cuarta pista, igual la iglesia está encerrada, acuérdate, la iglesia está cerrada porque se encierra. La iglesia está cerrada porque hay un sector que no cree. Y la iglesia está cerrada porque los que sí creen se encierran. Y la iglesia ahora está cerrada, cuarta y última pista, es porque no entiende algo. No entiende que gobierna. Y esta es la clave más importante. Es una iglesia esta que se reúne en Hechos 12, que tiene tanto poder, que Dios responde a su oración. Es una iglesia que ora a tal nivel, ¿verdad? Pero ocurre algo que no es consciente de la autoridad que está teniendo cuando ora. Está orando y su autoridad es tremenda, al punto que su oración moviliza ángeles. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es que los ángeles que son reales y que existen, y que posiblemente haya aquí mismo ángeles en este momento, que nosotros no vemos, pero que los ángeles sean movilizados por Dios por la oración de una iglesia? Y los ángeles operan donde no solo hay autoridad espiritual, sino donde hay autoridad humana, también autoridad física en ese sentido. Porque vemos en el pasaje que aquí lo que hay es una estrategia global satánica para destruir a la iglesia. Mataron a Jacobo, todo esto estaba muy bien. Habían matado antes a Esteban, esto había agradado a los judíos. Herodes dice, bueno, pues esto es una forma de... ¿Quién es el jefe, el cabecilla de estos? Es un tal Pedro, vamos a por Pedro. Lo que había era una estrategia para aniquilar. Y dice todo al principio del texto, en esos primeros versículos, cómo el pueblo judío se estaba agradando de eso. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y ese pero lo cambia todo, pero todo esto sucedía pero que la iglesia se puso a orar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, pero no entendía completamente. Una iglesia se encierra cuando no entiende el concepto de gobierno espiritual. Su oración moviliza el mundo celestial que invade el mundo terrenal. Y cuando llega esa oración, el impacto es tan grande que ni Herodes, que es el rey que representa, digamos, el poder político, ni los soldados, que representan el poder militar, ni el pueblo judío, que es el poder religioso, el pueblo cultural, incluso el económico, nada
puede detener a ese ángel. Nada ni nadie. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le dio a la iglesia autoridad y gobierno. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, la iglesia más madura del Nuevo Testamento, y tal vez muchos dicen que es la carta cumbre del Nuevo Testamento, es la carta a los Efesios. Fíjate cómo ora Pablo en el capítulo 1, verso 5. Pablo, en el capítulo 4, le dice a los Efesios: despiértate tú que duermes. Esa iglesia que era madura estaba en un punto que estaba casi dormida en muchos aspectos. Y ahora Pablo empieza a orar por ella y dice allá por el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Y ahora vemos por qué oraba Pablo. ¿Para qué oraba Pablo por esta gente? ¿Cuál era el fin de Pablo al orar por los efesios? ¿Para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, uno, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, oro, dice Pablo, para que te dé a Dios un espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Esa es mi oración. Oro para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sean alumbrados. Es decir, mi oración, dice Pablo, es que haya un espíritu de entendimiento, porque el entendimiento tiene que ver con un elemento espiritual. La fe, dice, por la fe, dice Hebreos, entendemos que fue creado el cielo y la tierra. La fe abre el mundo del entendimiento a un nivel que no abre el conocimiento. Dice, oro para que, escucha porque esto es muy fuerte, oro para que te sea alumbrado los ojos del entendimiento, para que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Fíjate, sabiduría, revelación, alumbramiento de qué, de tu entendimiento, de tu mente, de tu conocimiento. Es decir, la acción del Espíritu tiene que venir a tu mente. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de que eso suceda en tu mente? Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O si supieras cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado. Si supieras cuál es la meta, la gloria, si supieras el objetivo eterno que Dios tiene para ti. Yo oro para que eso te sea revelado, porque no es lo mismo conocer algo que la revelación. Cuando la revelación viene, es cada célula de tu cuerpo capta una revelación de Dios que ya no vuelve a ser el mismo. Dice Pablo, oro para que ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de sabiduría, para que el alumbramiento de tu entendimiento suceda, para que entiendas la esperanza a la que has sido llamado. No has sido llamado a una miseria de vida, has sido llamado a una esperanza gloriosa de conquista. Dice la esperanza a la que os ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tú sabes la herencia que tienes. Tu herencia no está aquí en la tierra. La herencia nuestra no es esta. Nuestra herencia está en los cielos. Es eterna, es inconmovible. No hay que nos la robe. Y nosotros luchando, como decíamos esta mañana, peleando, sufriendo por una herencia de aquí. Necios, perdiendo el tiempo. Cuando la eternidad es muy larga, ¿sabes? ¿Cómo vas a vivir la eternidad? La salvación es por fe. El dónde vamos a pasar la eternidad es por fe. Pero cuidadito, el cómo vamos a pasar la eternidad no es por fe. No es lo mismo. Quien ha entregado su vida por Cristo, obedeciendo a aquel llamamiento a lo que Dios le llamó, para lo cual, el propósito para el cual le creó, que aquel que se estuvo rascando la barriga toda la vida. Por eso el juicio viene, unos por fuego, serán salvos sí como por fuego. El dónde pasamos la eternidad es por fe. El cómo no es por fe. Pablo dice que hay coronas preparadas para personas. Aunque finalmente, en aquel día, hasta los ancianos tomarán sus coronas y las tirarán a los pies del Cordero, al único digno de recibir esa gloria. Pero dice, oro
para que entiendas esto. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la herencia, la gloria de la herencia? ¿Y cuál es la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si no crees ya no, pero para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, aquí la súper eminente, fíjate qué palabra, súper eminente. Los chavales de hoy, los jóvenes de hoy lo entienden mucho mejor este término en griego. Porque en griego se entiende mucho mejor. La supereminente grandeza de su poder en griego se dice su mega poder. Para que conozcas cuál es su mega poder. El mega poder. En Dios hay mega poder. Es decir, la iglesia cuando gobierna tiene un mega poder. El mismo poder que tomó a Jesucristo que estaba muerto, le resucitó de los muertos. Dice que es exactamente el mismo mega poder que hay en nosotros. Solo que no nos enteramos. Porque eso se capta por revelación. No se capta, sino es por una revelación que dices, Dios mío, yo no tengo que vivir como un miserable. Dios mío, yo puedo orar para que sucedan cosas y suceden. Yo puedo orar para que los enfermos se sanen y se sanan. Yo puedo hacer que la iglesia salga al mundo y conquiste el mundo. Me da igual, dame 100 hombres entregados, decía Wesley, y me conquisto el mundo. Hombres que con esta revelación de Dios, esa fuerza, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, a la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo dice, oro para que eso te sea revelado. Entonces, cuando la iglesia no entiende esto, la iglesia se encierra y ve que siempre, ay, es que hay un ataque a la iglesia. Yo ya me cansa, lo dije en el retiro de matrimonios, ese rollo de que la familia está siendo atacada. Pero ¿cómo que la familia está siendo atacada? Aquí los que atacan somos nosotros. El mundo necesita un ataque de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque nosotros somos los que atacamos. Tanto rollo de estar a la defensa, tanto defensa, ¿defendernos de qué? Los que tienen que temblar son ellos, porque nosotros estamos llenos del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la unción de Dios. Una iglesia que gobierna, que entiende que gobierna. Por eso el gobierno empieza en las esferas celestiales, en el mundo que nadie entiende, que nadie ve, pero empiezas a orar y los ángeles vienen. Y hay un efecto en la tierra. ¿Y cuál es el efecto en la tierra? Pues el efecto en la tierra es muy sencillo. En el mundo natural, lo primero que hay es que las puertas se abren. Es lo que ocurre aquí. Las puertas se abrieron, nada más y nada menos. La gente que está cegada, la gente que tiene la celda antes cerrada, ahora la tiene abierta. Todavía no es libre. Porque salir o no salir de la cárcel pertenece al atributo de la libertad personal de cada hombre. Pero las puertas están abiertas. Es como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos y allí empezaron a cantar en lo más profundo de la cárcel y a adorar y a cantar, y dice que las puertas de todos se abrieron, no solo de Pablo y Silas, su cepo se abrió, su tortura, sino la de todos. Pero cuando el preso, el guarda, el alguacil se quiso matar, dijeron, no, nadie se ha marchado. Todas las puertas estaban abiertas. Solo que ahora salir de la prisión es atributo de la libertad personal. Pero lo que es la batalla espiritual, el gobierno espiritual, lo que hacemos es abrir puertas, aunque no forzamos a nadie a salir de ellas. Y habrá gente que diga, no salgo. Y otros saldrán. No forzamos la conversión, porque nosotros no podemos forzar la conversión, porque eso es algo que le pertenece al Espíritu Santo, que trae convicción de justicia y de pecado. Eso es algo, pero nosotros asumimos. Por eso yo hace tiempo que sé que yo no pastoreo una iglesia. Yo pastoreo una ciudad. Cuando me encontraba con el alcalde, ahora hay una alcaldesa.
Me lo encontraba un buen amigo. Él no lo sabía, pero yo sí sabía algo que él no sabía, que él es mi oveja y yo soy su pastor. Sí, no lo sabía, pero yo sí. El alcalde es el mayor de la ciudad. Porque mi visión no es pastorear una iglesia, es pastorear una ciudad. La iglesia tiene el deber de pastorear Perris. 70,000 almas y cuerpos. De todo. 70,000, 80,000, lo que sea, personas que necesitan a Cristo. Por eso el gobierno en el Espíritu abre las puertas en todos los aspectos. Te da gracia con las autoridades políticas, con las autoridades religiosas. Fíjate cómo termina la historia. Porque aquí no termina la historia. No termina la historia con un Pedro que es liberado. La historia termina de otra manera. En Hechos capítulo 12, por eso leí hasta el penúltimo versículo. Herodes, que quería matar a la iglesia. Este Herodes, ¿cómo terminó? Dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios, sino de hombre. Fíjate, dice Flavio Josefo en las historias de los judíos que se vestía con unas vestiduras en el anfiteatro de Cesarea de Filipo, en el anfiteatro, se vestía con unas vestiduras llenas de cristales y de espejitos, todo cosido. Entonces se ponía una hora del día donde la luz y el rayo de luz caía y ahí hablaba y era como un ángel. Escucha. Voz de Dios, dice, voz de Dios, y ahí les hablaba y gritaba, y aquello era un espectáculo de luz. ¿Y cómo acaba? Acaba comido de gusanos, y expiró comido de gusanos. ¿Y quién lo hirió? Un ángel. Al momento un ángel del Señor le hirió, el que quería destruir la iglesia, el que decía ser como un Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios. Fíjate, ni siquiera dice por cuanto persiguió a la iglesia, ¿no? Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y dice, y expiró. Flavio Josefo dice que fueron 4 días de dolores terribles y cuando abre tenía todo el vientre lleno de gusanos. ¿Cómo terminó? Comido por gusanos. ¿Quién lo hirió? Un ángel. ¿Y nosotros? No sabemos si el mismo ángel que abrió la puerta de Pedro y lo liberó. Y nosotros aquí pensando, qué mal está el mundo. Qué difícil está el mundo. Cuando se nos ha llamado a estar sentados en lugares celestiales de autoridad espiritual, nuestro Señor sentado a la diestra, Él es la cabeza, pero nosotros somos sus pies, y bajo sus pies está todo el mundo. Vamos a seguir, hermanos, lamentándonos por cómo están los jóvenes. Vamos a seguir lamentándonos por cómo están las leyes. Vamos a levantar un cántico de queja, que en vez de alabanza es quejabanza. Pobre de mí, ay. Es decir, o vamos a asumir el lugar de autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y mira, cuando hay una iglesia que es capaz de captar esto, no una iglesia que se encierra porque el mundo como está, sino una iglesia que sale a las puertas de las cárceles, sale a las puertas de la ciudad, está en las puertas de los hospitales, está en las puertas del high school, de la policía, del gobierno municipal. Ya me entendéis lo que quiero decir, de los negocios, de las plazas, de los parques, de las asociaciones. Cuando la iglesia está a esas puertas, no se sorprende de ver puertas abiertas, porque la iglesia que ora aquí reunida ve lo que está pasando ahí fuera. Ve lo que está pasando ahí fuera.
Y cuando una iglesia está así, proféticamente siempre sucede que los poderes que son contrarios al evangelio son definitivamente comidos por gusanos. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se levanta y que gobierna. No hay poder que detenga a la iglesia. No lo hay. Mira, no hay ni un solo poder que detenga a la iglesia. No lo ha conseguido en 2000 años y no lo va a conseguir. Esos poderes contrarios son consumidos porque los ángeles de Dios se levantan a favor de su pueblo. Esa es la iglesia a la cual Dios te ha llamado. No es una iglesia una más en medio de una marabunta de iglesias. No es una más en medio, ay, somos una más. No es que Dios dijo, hay una iglesia en Perry, saber qué hacemos con ella. Se asomó por una nube y dijo, bueno, ahí está Javier y Rosy. No sabía que estaban ahí, voy a ver qué hago con ellos. No eres fruto de la casualidad. Eres parte del diseño divino para gobernar en este lugar. Y si los demás no se enteran, que no se enteren, pero tú te enteras. Si los demás están dormidos, que sigan durmiendo, pero tú estás despierto. Si los demás no comprenden que gobiernan, que tienen una herencia, que tienen un megapoder, que hay una esperanza increíble. Yo no gasto mi vida en otra esperanza. Yo no gasto mi vida en otro proyecto, sino es en el proyecto de Dios. La iglesia lo es todo para mí, porque donde hay iglesia, el reino de Dios puede fluir, puede venir, puede establecerse. Esa es la iglesia a la que Dios te ha llamado a servir. Una iglesia de puertas abiertas. Sí, tenemos locales todos. Yo también tengo un local y el pastor lo conoce, que estuvo allí predicando. Y quiero tener un local más bonito y más grande si puedo. Porque es estratégico, es una cuestión funcional. Pero las puertas siempre abiertas. Siempre. Te pido que te pongas de pie, por favor.